Muy bien, queridos estudiantes, el día de hoy vamos a aprender un tema muy importante. ¿Ya? Vamos a ver qué técnicas se pueden emplear cuando llegamos en los finales de peones hemos estado haciendo. Y vamos a ver finales de peones porque nos habíamos quedado ahí y tenemos que continuar con eso. Habíamos visto la importancia de la oposición, habíamos mencionado acerca de los finales de la oposición. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un rey está adelante? Miren, ¿qué pasa si el rey no está adelante? Entonces el que gana la oposición es el que gana la partida. Si las blancas ganan la oposición, entonces si las blancas ganan la oposición, las blancas ganarían la partida, ¿ya? Si las negras ganan la oposición, entonces sería empate. Vamos a ver un video que nos habla sobre los finales de peones, ¿ya? Presten mucha atención, les voy a compartir la pantalla y el sonido. Presten mucha atención. Voy a compartir la pantalla y el sonido. Vamos a ver Para dominar el tema de finales de peones. En el vídeo de hoy vamos a estudiar el cuadrado común de los peones, o también llamado cuadrado errante o cuadrado móvil. Vamos a empezar con este ejemplo, en el cual las blancas tienen dos peones aislados, separados por una columna. En este caso, los peones se pueden defender a sí mismos, sin ayuda del rey, del ataque frontal del rey enemigo, de la siguiente manera. Rey A5, el rey intenta capturar el peón, pero entonces las blancas mueven C5 y los peones se defienden a sí mismos. Ahora las negras no pueden capturar el peón porque entonces el peón C avanzaría. Y si las negras quisieran atacar el otro peón con rey C5, entonces la jugada A5 mantendría la defensa de los dos peones. Es decir, dos peones aislados separados por una columna tienen la capacidad de defenderse por ellos mismos frente al ataque frontal del rey enemigo. Sin embargo, si los peones están separados por dos columnas, entonces el rey enemigo los captura. Ahora no tienen la capacidad de defenderse por ellos mismos. Por ejemplo, rey A5, las blancas intentan la misma táctica, D5, no valdría rey B2 acercando el rey porque entonces rey por A4, rey C3, rey B5 y las negras hacen tablas. Después de la jugada de 5, las negras no capturan el peón porque entonces las blancas ganarían, sino que hacen la jugada rey B6. Una buena jugada y a la siguiente van a mover a C5 y va a caer el peón de D5. Ahora vendría rey B2. Bueno, por supuesto, el peón no puede seguir avanzando porque entonces el rey lo capturaría. A5, rey por D6, A6, rey C6 y el rey entra en el cuadro del peón y llega a tiempo de capturarlo. Después de rey B6, entonces, las blancas moverían rey B2, pero seguiría rey C5 y el peón D5 va a caer. Rey B3, rey por D5, rey B4, pero después de rey C6, el rey llega a la esquina A8 y como es peón de torre, las negras consiguen tablas. En esta posición, entonces, las negras ganarían mueva quien mueva, porque los peones de las negras que están separados por una sola columna se pueden defender a sí mismos del ataque del rey.
mientras que los dos peones de las blancas, que están separados por dos columnas, no pueden defenderse a sí mismos del ataque del rey de las negras. Por ejemplo, si empezaran las negras, moverían rey a5, ahora seguiría d5, pero tras la jugada rey b6, que hemos visto antes, los peones de las blancas van a caer, mientras que el rey de las blancas no puede hacer nada contra estos dos peones. Por ejemplo, en caso de rey f3, sigue h3 y los peones se defienden a sí mismos, y en caso de rey h3, f3, los peones negros se defienden del ataque del rey blanco, mientras que el rey blanco será capaz de capturar los dos peones de las blancas. Si después de rey b6 las blancas esperan con rey g1, podría seguir rey c5 y las negras capturan los peones. Por ejemplo, a5, rey por d5, a6, rey c6 y el peón va a caer. Las negras ganarían. Hay una regla muy sencilla que nos permite, sin necesidad de realizar cálculos, saber si los peones van a poder avanzar por ellos mismos sin necesidad de apoyo del rey o si el rey contrario los va a capturar. Se llama la regla del cuadrado común o del cuadrado móvil o el cuadrado errante, porque a medida que los peones van avanzando, el cuadrado va avanzando y se va moviendo. La regla consiste en lo siguiente. Los dos peones crean un cuadrado común, que en este caso sería este, y la regla dice que si el cuadrado llega hasta el extremo del tablero, entonces los peones pueden avanzar solos sin necesidad del apoyo de su propio rey. En este ejemplo que hemos visto, el cuadrado no llega hasta el extremo y el rey los va a poder capturar. Sin embargo, en este otro ejemplo, el cuadrado común, ahora sería este otro, sí que llega hasta el extremo del tablero y los peones van a poder avanzar por sí mismos hasta la coronación. El rey va a poder frenar a uno de los dos peones, pero no a los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, d6, ahora seguiría rey c6, pero después de a6 los peones siguen avanzando. Si ahora captura el peón de d6 con rey por d6, a7 coronará a la siguiente, y si hace rey b6 para intentar frenar el peón de a6, seguiría d7 y el peón va a coronar, porque con rey c7 para evitar la coronación es el otro peón el que avanza. Los peones se van alternando en su avance y entre los dos consiguen avanzar. Esto era porque el cuadrado común llegaba hasta el extremo del tablero. En esta otra posición los peones están separados tres columnas y observamos que el cuadrado común sería este, llega hasta el extremo del tablero y por tanto, sin necesidad de hacer ningún cálculo, podemos saber si los peones van a poder avanzar por sí mismos o no. En este caso, como el cuadrado llega hasta el extremo del tablero, los peones van a poder avanzar por sí mismos. Vamos a verlo. A5. Te enseño cómo ganar dinero online si tú me pagas el 10% de tus ganancias. Me llamo Cristóbal del Toro y voy a enseñar así. Rey c5, e5, rey d5, a6, rey c6, e6, etc. Los peones van avanzando y el rey no puede hacer nada. Vamos a considerar este otro ejemplo, un poco más complicado, en el cual el rey negro está obligado a mantenerse entre estas dos casillas para evitar el avance de los peones blancos, mientras que los peones negros, su cuadrado común, que sería este, no ha llegado todavía al extremo del tablero, por tanto no van a poder avanzar por sí mismos sin que el rey los capture. El rey los va a poder capturar, pero hay un pequeño detalle que es que el rey de las negras defiende uno de los dos peones, por tanto las blancas tienen que hilar muy fino para ganar esta posición. El plan ganador consiste en la jugada rey f4. Las negras esperan, rey b6, por supuesto saben que no pueden avanzar los peones porque el rey blanco los capturaría. Continúa rey b5, rey c7, las negras solo pueden esperar, y ahora sería un error rey e6 porque el peón está defendido por el propio rey y entonces las negras podrían avanzar con h5. Y después de rey d5 seguiría h4, rey e4, d5 jaque y los peones de las negras avanzan sin impedimento. Rey c4, rey d4, etc. En este caso serían las negras las que ganarían. Por tanto, después de la jugada de rey c7, las blancas no se precipitan con rey e6, sino que hacen rey f6. Se mantienen a la espera de momento. La partida continuaría rey b6 y ahora sería un error rey g6 porque d5 y las blancas no pueden capturar el peón porque saldrían fuera del cuadrado del peón d5 y las negras ganarían. Y si quisieran volver, rey f5, entonces h5 y ahora el cuadrado errante sí que llega al extremo del tablero, por tanto los peones de las negras podrían avanzar por sí solos y las negras ganarían. Entonces, después de rey b6,
las blancas hacen la jugada rey e6. Si ahora las negras avanzasen con la jugada h5, entonces las blancas se han acercado a sus peones y después de rey por d6 ganan porque su peón está más avanzado que el de las negras. Entonces, después de rey e6, la única defensa para las negras es rey c7, pero ahora sigue rey d5 y las negras están en zugzwang, porque no pueden mover el rey ya que perderían el peón d6 y la única jugada que es mover el peón h5, entonces sigue b6 jaque y tras rey por b6, rey por d6 y las blancas van a ganar con su peón que está más avanzado. Por ejemplo, h4, c7 y el peón blanco llega antes. Si rey b7 sigue rey d7 y a la siguiente coronan, y en caso de h3 las blancas coronan dama y llegan a tiempo de frenar al peón de h3. En esta otra posición las blancas ganan porque los dos peones dibujan este cuadrado común que ya ha llegado al extremo del tablero y por tanto los peones van a poder avanzar sin necesidad del apoyo del rey. El rey tiene que estar entre estas dos casillas para evitar que los peones negros avancen, pero los peones blancos van a poder avanzar por sí solos. Por ejemplo, e5, rey d5, a5, rey c5, e6, rey d6, a6, etc. Los peones avanzan solos. Y si les tocase mover a las negras, nada cambiaría. Por ejemplo, rey d4 pues seguiría a5, rey c5, e5, etc. Las blancas ganan. Sin embargo, si los peones estuvieran más atrás, ahora el cuadrado común llega hasta aquí, no llega hasta el extremo del tablero y los peones blancos no pueden avanzar por sí solos. Por tanto, en este caso la partida sería tablas, ya que las blancas se mantienen a la espera, con la jugada rey h3. Lógicamente los peones blancos no avanzan porque se perderían, no están obligados a avanzar, entonces simplemente las blancas consiguen tablas manteniéndose entre las casillas h3 y g4. Ahora podría valer tanto la jugada rey c3. Hiciste todo el curso de buceo online y ya solo te falta practicar. Como la jugada rey c5, sin embargo sería un grave error rey d3 porque después de a4 ahora el rey negro no puede capturar el peón porque el peón A quedaría libre y después de rey c4, e4, el nuevo cuadrado común de los peones ahora sí que llega hasta el extremo del tablero y los peones blancos sí que podrían avanzar ahora por ellos solos sin necesidad de apoyo del rey. Pero después de rey c5, entonces las blancas siguen rey g4, no hacen e4, que sería un grave error, porque después de rey d4, a4, rey por e4 y las negras ganan a5, rey d5 y el rey que ha entrado en el cuadrado del peón llega a tiempo de capturarlo y luego ganarán las negras con estos dos peones. Entonces después de rey c5 las blancas se mantienen a la espera con rey g4 y las negras tienen que seguir esperando con rey c4, rey h3, etc. Serían tablas por repetición. Vamos a terminar con este ejemplo de la partida Stoltz-Nimzowitsch jugada en 1928, en la cual se podría tener la impresión de que son las blancas las que están mejor, ya que su peón de b5 está muy avanzado y además está protegido, mientras que el rey de las blancas parece que está muy cerca de los peones negros y puede frenar cualquier intento de contraataque. Sin embargo, las negras, conducidas por Nimzowitsch, hicieron la jugada f4. Después de peón por peón, ahora por supuesto no vale rey por peón porque seguiría b6 y después de g3, b7, g2, b8 igual dama, las blancas coronan con jaque y llegan a tiempo de detener al peón de g2. Sin embargo, después de la jugada g por f4 jaque, las negras hicieron la excelente jugada rey d6. El rey de las negras detiene el avance de los peones blancos, mientras que los peones negros, cuyo cuadrado común es este y llega hasta el extremo del tablero, se asegura la victoria, ya que los dos peones van a poder avanzar por sí solos sin necesidad del apoyo del rey. La partida continuó a 5, pero después de g3 los peones de las negras pueden avanzar y el rey de las blancas no va a poder capturarlos. La partida siguió a 6, rey c7, el rey de las negras sin embargo sí que va a frenar los peones blancos que están más atrasados. La partida continuó rey e2, pero después de d3 jaque siguió rey por d3, g2 y el peón va a coronar. Las blancas continuaron un par de jugadas más, rey e4, g1 igual dama, rey f5, dama b6, g5, rey d7, f5, rey e7 y las blancas finalmente abandonaron. Hemos visto en este ejemplo de Nimzowitsch
una aplicación práctica del cuadrado errante. Espero que hayas aprendido bien esta. Muy bien. Entonces, tal como hemos visto en el video, es muy importante que podamos entender acerca de los finales de peones y vamos a ver también finales de peón de torre, ¿ya? Cuando tenemos tres peones en una misma columna, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Generalmente no se puede ganar en este tipo de finales. Y ahí no se puede ganar cuando son peones de torres porque el rey negro solamente se va a quedar en estas dos casillas. ¿Ya? Vamos a ver otro tipo de finales de peones. ¿Qué debemos hacer en los finales de peones? A veces en los finales de peones tenemos que utilizar algunas estrategias. Miren, observen aquí. Los peones aquí están juntos, pero siempre tienen la ventaja los peones que están más avanzados. Este peón se encuentra en la quinta fila y entonces este peón debe llegar aquí a la casilla H8, entonces para coronar y pedir una dama. El peón negro está en H6 y va a demorar en llegar hasta aquí. Ahora, este rey blanco está muy lejos de sus peones. Este rey negro no le va a dejar. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es sacrificar un peón. Si no me captura, igual corona avanza. Y este peón llega y se convierte en dama. El peón negro no va a llegar, ¿no? Porque le hacemos un jaque, se retira el rey y luego nos eliminamos ese peón y con el rey y la dama deberíamos ganar al rey negro. Ya. Aquí vamos a ver cuál sería la mejor jugada para las blancas. Si ustedes fueran las blancas, ¿qué jugada harían? A ver, escríbame al chat del Zoom. Escríbame al chat del Zoom. ¿Qué jugada harían ustedes si fueran las blancas? Voy a habilitar el chat del Zoom. Escríbame al chat del Zoom. ¿Qué jugada harían ustedes con las piezas blancas para poder ganar esta partida? Alejandro dice F5, Arturo Zapana también dice F5, Carlos Tadeo también dice F5, Nicolás Rodríguez dice peón F5. Ya. Lucero Palacios también dice F5, Michael Vega también, Michael Vega dice D5. Muy bien, vamos a ver que los demás no respondan. Alexander dice rey E7. Alexander dice rey E7. Alexander, corrige tu respuesta. Alexander, el rey blanco, para que llegue a E7, esta es la casilla E7, Alexander.
el rey blanco para que llegue a E7 demoraría muchas jugadas. Corrige tu respuesta. La pregunta es, ¿cuál sería la mejor jugada para las piezas blancas? ¿Ya? ¿Qué jugada haría con piezas blancas? Esa es la pregunta. ¿Ya? ¿Qué deberían jugar las blancas en esta posición? ¿Cuál es la mejor jugada para ganar la partida? Ya, ahora sí está corrigiendo. Manuel dice D5. Alexander dice F5. ¿Listo? Yaren Joao dice peón D5. Bueno, 2 minutos más y cerramos el chat del Zoom. Envíenme su respuesta, los que todavía no lo han hecho. Yaren Joao dice peón D5. Ya, un minuto más y cerramos el chat del Zoom. Vamos a ver cuál sería la mejor jugada en esta posición. ¿Listo? Bueno, vamos a ver cuál sería la mejor jugada en esta posición. Tenemos dos respuestas. Tenemos F5 y D5. Vamos a ver cuál es la jugada correcta. Los que han respondido F5, esta es una mala jugada. ¿Por qué es una mala jugada? Porque no va a poder ganar. Las negras no van a capturar con este peón, porque si capturan con este peón, avanza este otro peón, capturas con este peón y el peón de H6 va a coronar. Las negras van a capturar con este peón. Y si las blancas avanzan, las negras también avanzan y ambos llegan a coronar. ¿Ve? Tú coronas, pides dama, pero él corona y encima es jaque, tienes que bajar tu dama y recibes un jaque mate. Entonces, los que me han dicho esa respuesta, los que han dicho la jugada F5 es una mala jugada, perderían la partida. La jugada correcta en esta posición, la jugada correcta en esta posición es D5. Esa sería la jugada correcta. Entonces, las negras tienen que capturar, porque si no capturan, este peón avanza, avanza, avanza y llegan al final. Entonces el peón negro avanza y captura. Y ahora jugamos este peón y ocurre que si el peón negro avanza, ahora es diferente, porque este peón llegaría, miren, ahora es diferente, cambia, porque este peón llega, pide dama, pero hace jaque. Entonces este peón de aquí jamás va a llegar a coronar, jamás va a llegar a coronar. ¿Listo? Se tendría que mover ahí. Y entonces le podemos hacer jaque y luego podemos eliminar a este peón, ¿no? Podemos jugar ahí jaque, eliminar al peón, ¿no? Hacemos jaque, luego eliminamos tranquilamente el peón. Si ingresa, le capturamos, el rey, digamos que venga acá, le hacemos jaque, cuando el rey viene ahí, jugamos por acá, viene por aquí,
entonces le atacamos al rey negro y le hacemos jaque mate. Entonces, esta es la jugada correcta. D5 me captura, avanzo el peón, él me captura, avanzo el otro peón y me tiene que capturar, avanzo y no importa qué peón avance, podría ser este peón. Mi peón llega y pido una dama. Muy bien, entonces hemos visto que tenemos que jugar correctamente en los finales para poder ganar nuestras partidas de ajedrez. ¿Ya? Es muy importante que podamos dominar esta técnica, ¿ya? Para que no podamos tener problemas. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar el torneo. Todos deben entrar a la página web de Lichess. Entren todos a la página web de Lichess. Vamos a crear el torneo. Hoy día vamos a jugar 3 minutos más 2 segundos de incremento. Hoy vamos a jugar 3 minutos más 2 segundos de incremento. Ya saben que el torneo demora 35 minutos. Entonces, les voy a enviar el enlace al chat del Zoom. También vamos a enviar el enlace al grupo de WhatsApp. Listo, ya pueden conectarse. Cuatro minutos.